Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cárdenas, soy ingeniero de sistemas, trabajo actualmente en AXA Colpatria. Entre mis funciones como administrador de infraestructura se encuentra administración de la red, switches, firewall de seguridad perimetral, balanceadores, directorio activo, entre otras actividades. Para el análisis del caso de estudio, tenemos la empresa Qualisas, que es una empresa dedicada a la búsqueda de informaciones de talento humano y lo ofrece a otras organizaciones. Debido a su gran expansión, la empresa se apoyará en sistemas de información y recursos de TI para soportar su operación. La expansión de las sedes, tanto a nivel nacional como internacional, para eso están evaluando la posibilidad de implementar sistemas de información que apoyen y salvaguarden la información de toda la organización. Para eso el área de TI generó un escenario implementando algunas bases de datos, las cuales podrían utilizarse en el desarrollo del proyecto. Para esto se contrató un experto en seguridad informática que les ayude a evaluar el escenario implementado y cuál sería el mejor motor de base de datos que soporte la necesidad de la compañía, teniendo en cuenta aspectos de seguridad y rendimiento. La compañía, como vemos, el escenario contempla servicios web y de base de datos, los cuales deben ser consultados aproximadamente por mínimo 50 usuarios desde las diferentes sedes, minimizando, eso sí, los riesgos de seguridad perimetral para este acceso. Para este servicio se recomendó el uso de la base de datos, el motor de base de datos MySQL, para el desarrollo de esta actividad, ya que es una herramienta que se encuentra y es soportada sobre Linux y es de licenciamiento de open source, lo que facilita su uso sin necesidad de incurrir en gastos de licenciamiento. La normativa analizada para dar solución al caso. Los sistemas de información están expuestos a muchos ataques de delincuentes informáticos y entre estos se enfocan en las bases de datos, dado que hacen parte fundamental dentro de las organizaciones, almacenando información de gran relevancia que es utilizada para analizar y para toma de decisiones. Los delincuentes suelen aprovecharse las vulnerabilidades que puedan tener sobre los sistemas, como puede ser una contraseña sin alto nivel de complejidad, la no aplicación de actualizaciones o malas configuraciones del ambiente. Es importante determinar cuán sensibles y dispuestos están los sistemas de bases de datos, identificando posibles huecos de seguridad y manejos de privilegios de usuarios. Dentro de la norma estándar o práctica para el caso de solución sobre la base de datos MySQL, se utilizó los controles SIS para MySQL, Community Server 5.7, que era la versión que estaba instalada dentro del ambiente de práctica. Esta norma contempla 9 dominios, entre los cuales tenemos configuración, planeación e instalación, permisos de sistemas de archivos generales, permisos MySQL, log y auditoría, autenticación, network y replicación. Esta norma es usada por administradores, especialistas en seguridad, auditoría e implementadores de plataformas como una guía para establecer una configuración segura para servidores de bases de datos MySQL. Las herramientas identificadas para el desarrollo del caso. Entonces, identificar y conocer las vulnerabilidades a las que está expuesto el motor de base de datos MySQL, generando buenas prácticas para su contención y desarrollando actividades de respaldo para recuperación de los servicios en caso que se presente alguna afectación sobre la base de datos. Tenemos un plan de respaldo y recuperación basado en la información proporcionada por la empresa Quality y el escenario propuesto. Se procede a realizar un plan de respaldo que permita a la empresa continuar usando el servicio de base de datos con sus aplicaciones sin tener una alta afectación. Entonces tenemos la identificación de los activos de información. Se deben tener en cuenta aquellos elementos que por su actividad requieren ser respaldados y asegurados en caso de que presente cualquier tipo de desastre. El servicio de base de datos MySQL se encuentra sobre un servidor donde también está alojado el servicio web en la DMZ de la red. Este servicio de base de datos contiene la información crucial para la compañía. Allí se encuentran datos relevantes para el funcionamiento del negocio y en caso de pérdida no es fácil su recuperación, siendo este el primer objetivo para el respaldo a realizar. Como segundo objetivo está la información de configuración del servicio web, ya que la idea es tener la menor indisponibilidad en caso de un evento que afecte el servicio. Dentro de los activos identificados, como principal tenemos el motor de base de datos MySQL y como secundario sería el servicio y configuración web. También el servidor físico donde se aloja la base de datos MySQL y el servicio web.
Continuando con las herramientas identificadas para el desarrollo del caso, tenemos la ponderación de la importancia de los activos de información. Entonces, como hemos mencionado, el activo principal, el motor de base de datos MySQL, que contiene las bases de datos como estudiantes, y como activo secundario, el servicio y configuración web, archivos de las aplicaciones que da servicios a los usuarios internos y externos. Un servidor físico, el cual cuenta con la siguiente configuración: una memoria de 1.5 GB, almacenamiento de 30 GB y un core para procesamiento. La selección de la herramienta a utilizar, tenemos que, para garantizar un plan de continuidad del servicio de base de datos MySQL, se implementará una solución de réplica, la cual consistirá en tener otro servidor Linux con la misma versión del sistema operativo y motor de base de datos. Esta consistirá en ir replicando la información que se va registrando en el servidor maestro sobre el servidor esclavo, dado que no se puede desconectar la base de datos para no causar una indisponibilidad, ya que esta maneja las conexiones de los usuarios y la aplicación. El servidor esclavo tendrá una copia de la información y duplicará esta en aquellos datos que han cambiado sobre el servidor maestro en el momento que ocurre. Aquí tenemos un esquema del proceso de replicación, donde tenemos un servidor maestro esclavo y el proceso de registros que se hace sobre la base de datos y la réplica sobre el servidor esclavo. Definición del plan de respaldo. Entonces, una vez establecida la contingencia para realizar el respaldo de la información, se procede a generar un backup o copia de respaldo de la misma sobre un medio extraíble, el cual puede ser un disco duro, una cinta magnética, una unidad de disco, etc. Sobre el servidor esclavo se realizará a diario y se podrá parar el servicio de replicación en horas no hábiles, por lo general en la noche, y no parar el servicio de base de datos para realizar respaldo de la información si afecta el servicio principal. Una vez termine el respaldo, se restablece el servicio con el servidor esclavo y este automáticamente le solicitará al maestro las modificaciones que se realizaron mientras estuvo fuera de servicio por las réplicas. El medio debe ser enviado a custodia externa mínimo una vez a la semana, teniendo 4 medios que se irán rotando y un medio mensual, el cual tendrá una rotación anual, para garantizar mínimo un año de respaldo de información. Para el servicio web se realizará copia de respaldo de la información semanal o cada que se presenten cambios sobre archivos de la aplicación y se enviarán los medios a custodia externa cada semana. Para el procedimiento de recuperación, en el momento en que se presente falla en el servidor de base de datos maestro, se apuntará el servicio hacia el servidor esclavo, permitiendo continuar con la prestación del servicio y recuperar el servidor maestro. Si la falla involucra pérdida de información, se puede recurrir a los medios de custodia para recuperar lo que se requiere y generar de nuevo la replicación, apuntando de nuevo al servidor maestro y realizando las respectivas validaciones de operatividad y disponibilidad de la información. En el ejercicio de análisis de vulnerabilidades, actualmente es más fácil reconocer las vulnerabilidades a las que está expuesta el motor de base de datos MySQL mediante el uso de múltiples herramientas que permiten identificar aquellos huecos de seguridad a los que se puede estar expuesto si no se realiza un análisis antes de salir a producción, así como acoger las buenas prácticas y la ejecución de los controles SIS para mitigarlas. Recordemos que los controles SIS es el tema de hardening que se conoce actualmente para asegurar mejor un sistema, en este caso base de datos MySQL. En la detección de la vulnerabilidad del escenario, el caso problema, se utilizó la herramienta Nessus, durante el cual se hizo un escaneo de IP del servidor, donde se encuentra instalado MySQL, identificando el puerto por donde responde el servicio y la versión de este, que es lo que observamos en las imágenes de la actividad realizada, donde nos escaneó la máquina y nos permitió identificar la versión que se tenía instalada en el servidor. Mediante el uso del Kali Linux y la herramienta SQL Map, se hizo un escaneo del servidor MySQL sobre la URL del servicio web, sobre una máquina virtual que teníamos instalada, y se logró identificar las bases de datos que se encuentran en el servidor MySQL. También dentro de la herramienta Kali Linux encontramos el Nmap, que se utilizó para la ejecución de scripts para identificar vulnerabilidades. Mediante el uso de la herramienta MFS Console, que también se encuentra en Kali Linux, se realizó la ejecución de exploits con los cuales se pudo obtener acceso a información de tablas dentro de base de datos.
El aseguramiento de los controles seleccionados y la verificación de los controles aplicados al escenario. Para esta se utilizó la norma SYS Oracle MySQL Enterprise Edition 5.7, que es la versión que está instalada en el servidor MySQL, y el Benchmark versión 1.0 es la última versión para estos controles de aseguramiento sobre base de datos. Dentro de estos controles y su aseguramiento, se seleccionaron algunos para ser implementados dentro del escenario de MySQL, donde se seleccionó el control 3.1, el control 3.3 que tiene que ver con el log y errores, temas de permisos y propietario. Entonces la idea es asegurar y garantizar que sobre estos archivos solamente tenga acceso y los permisos que corresponden para su correcta ejecución. Controles 3.4 y 3.5 de la norma SYS para MySQL, donde también tiene que ver con permisos y propietario sobre archivos de log y registro que requiere. Controles 4.2 y 4.4 de la norma SYS, que tiene que ver con configuraciones dentro del archivo my.cnf de configuración de MySQL. Controles 3.6 y 3.7 relacionados con permisos y propietarios de archivos de registro de logs. Controles 3.8 y 4.5 relacionados con permisos y propietario de archivo y configuración sobre el archivo my.cnf, configuración de MySQL. Como conclusiones del desarrollo de la actividad durante el semestre para la materia, tenemos el desarrollo de la actividad, me permitió ir generando experiencias y conocimientos sobre los riesgos a los que está expuesto el motor de base de datos MySQL y la manera de asegurarlo para garantizar un porcentaje más alto de seguridad sobre el mismo, para en un futuro tener las armas suficientes y asesorar a una compañía en el uso de la herramienta open source. También identificar las vulnerabilidades a las cuales se encuentran expuestos los sistemas de gestión de base de datos, los ataques más comunes sobre bases de datos relacionales y no relacionales, y se identificaron las normas o buenas prácticas que existen para gestionar o asegurar un sistema de base de datos. También permitió identificar y conocer vulnerabilidades que afectan el motor de base de datos MySQL. Esto permitirá realizar ajustes sobre la configuración de seguridad, buscando cerrar la mayor cantidad de brechas de seguridad que pueda tener la versión que se esté utilizando. Para la empresa Qualys, que fue la del escenario, es importante contar un servicio de respaldo y contingencia sobre uno de sus principales activos, como lo es la información almacenada en las bases de datos, y que no se vea afectada de manera significativa por una indisponibilidad alta. Y el uso de herramientas enfocadas en auditoría y seguridad de la información permite estar al tanto de las posibles fallas que se cometen al realizar el montaje de un servicio, permitiendo corregir las vulnerabilidades que se encuentren y hacer énfasis en la seguridad. Muchas gracias.